Queridos hermanos, a 2 años de distancia del capítulo general nos encontramos de nuevo para tratar sobre nuestra orden, o como dice nuestra regla, del cuidado del espíritu de la orden. Como sabemos, la regla preveía que los hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo se encontrasen todas las semanas para tratar de custodia ordinis et animarum salute, una frecuencia que a nosotros hoy puede parecer exagerada y que sin embargo nos revela algo del espíritu de aquella primera comunidad. En efecto, no podemos custodiar solos el espíritu de nuestra orden, porque de él forma parte precisamente la experiencia de ser comunidad, de ser hermanos. Es un elemento esencial de nuestro espíritu. Estoy convencido de que también nuestro encuentro tenga como primer objetivo reforzar nuestros vínculos de fraternidad, hacernos sentir parte de una familia más grande con la cual compartir el mismo espíritu y el mismo camino. Espero que, gracias a la experiencia de estos días, cada uno de nosotros pueda volver a su comunidad y a su circunscripción diciendo: no estoy solo, no estamos solos, podemos confiar en la comunión, el apoyo y la ayuda para el discernimiento de una gran familia. Como siempre, el definitorio extraordinario se abre con la relación sobre el estado de la orden a cargo del prepósito general. Mi exposición se articula en 3 partes. En la primera daré una serie de informaciones sobre las actividades del definitorio y sobre los centros dependientes directamente de la Casa General. La segunda se dedicará a presentar sintéticamente la situación general de la Orden. La tercera presentará el programa de este definitorio extraordinario. Iniciamos, por tanto, con las actividades del definitorio general. Desde junio de 2015 hasta hoy, el definitorio se ha reunido en sesión ordinaria 9 veces. Como ya es tradicional, después de cada reunión hemos enviado una carta a toda la orden, con la cual tratamos de teneros al corriente de vez en cuando acerca de los temas de los que nos ocupamos. 2 veces al año nuestro definitorio se encuentra en reunión con el Consejo General de la Orden de los Carmelitas. En noviembre del año pasado hemos pasado junto a nuestros hermanos de la antigua observancia una semana en Stella Maris, durante la cual hemos reflexionado sobre la cuestión de las relaciones entre los religiosos y la Iglesia local, con la ayuda del padre Agostino Montán, de la Congregación de San José, de los Josefinos de Murialdo. Los 2 generales enviaron también una carta común a toda la familia del Carmelo con ocasión del Jubileo de la Misericordia, el 11 de junio de 2016. Durante el verano de 2015 comenzaron las visitas fraternas del Padre General y de los definidores. Todo el definitorio visitó fraternalmente la Delegación General de Israel del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2015. Ha sido una invitación especial. A partir del 2016 comenzaron también las visitas pastorales. Hasta ahora se han cumplido las visitas pastorales en 7 provincias: Croacia, Filipinas, Vietnam, Oklahoma, París, Tamil Nadu, Varsovia y Venecia. Un comisariato, Sicilia, y 4 delegaciones generales, Egipto, la ya dicha Israel, Venezuela y Argentina. Según la metodología aprobada en este sexenio, las determinaciones de las visitas pastorales se discuten y se aprueban por todo el definitorio en la reunión sucesiva a la visita. Para lo que se refiere a la Curia General, se ha realizado una simplificación y reducción de los oficiales al servicio de la Curia General, que actualmente son 9. En el sexenio precedente eran 14.
El secretario general es también responsable del archivo y de las estadísticas. Se han definido mejor los objetivos del Secretariado para las Misiones, hoy Secretariado para la Cooperación Misionera. Se ha hecho un esfuerzo importante para mejorar el sector de las comunicaciones. El 16 de julio de 2016 fue lanzada una nueva página web de la Casa General, a la cual están conectados los perfiles de Facebook y Twitter, que son actualizados cotidianamente. También el archivo está en fase de reajuste. En este sentido, están en curso trabajos para ampliar los espacios ya demasiado pequeños y proveer a una mejor conservación de nuestro patrimonio documental. El Archivo General tiene su propia página web que ofrece informaciones sobre la regulación y las características del archivo y pone a disposición de todos una serie de publicaciones entre las cuales se encuentra la colección completa de Acta Ordinis, que es un instrumento muy importante. También la postulación está presente en la red con su propia página, todavía en fase de construcción. Una de las carencias de la Curia continúa siendo la de los traductores, en particular para la lengua inglesa, a pesar de la determinación aprobada en el último capítulo general, con la cual se pedía a las provincias ofrecer traductores estables a la Curia General. Debo añadir que está volviéndose cada vez más difícil encontrar colaboradores en general para nuestros centros al servicio de toda la orden. No contamos ya con la presencia de traductores en la Casa General, en concreto. Como os decía, el inglés es especialmente difícil para nosotros encontrar traductores. Estamos viendo esta importante crisis para encontrar colaboradores. Entre las iniciativas queridas para el capítulo general está también la de mantener un fondo de ayuda misionera con las contribuciones de todas las circunscripciones. En conformidad con tal decisión, el Definitorio General envió una carta a todos los superiores el 19 de diciembre de 2015, en la cual se proponían 3 posibles cuotas de donación. En 2016, sobre un total de 51 circunscripciones, 37 habían enviado contribuciones por un total de 83.610 euros. Algunas de estas contribuciones son simbólicas, pero queremos que todas las circunscripciones estén implicadas en ella. De esta cantidad ha sido ya gastada 80.000 euros para responder a diversas solicitudes. Este año, hasta ahora, solo 22 circunscripciones han enviado su contribución. Si excluimos la generosa colaboración extraordinaria que ha enviado una provincia, encontramos que hemos recogido solamente 53.881 euros. Otra iniciativa importante que ha surgido gracias a las contribuciones enviadas inicialmente por los monasterios de Holanda es la constitución de un fondo para los monasterios necesitados. Debemos agradecer mucho la sensibilidad que han tenido. Este fondo es gestionado por el secretario para las monjas en diálogo con el Padre General.
En los últimos 3 años hemos podido responder positivamente a las peticiones de muchos monasterios, especialmente debidas a trabajos de construcción o manutención extraordinaria de los edificios. Esta iniciativa bella de los monasterios de Holanda, luego otros monasterios se han animado también a contribuir, por ejemplo de España, de Francia, y de esta manera pues logramos prestar ayuda a estos monasterios necesitados gracias a esta colaboración. Entramos ahora en el Teresianum, nuestra facultad teológica. Quiero señalar con gusto los notables progresos que se han dado en varios ámbitos. Ante todo, se han incorporado a la comunidad 3 miembros estables: el padre Emilio Martínez y también otros 2 hermanos que han alcanzado el doctorado este año, el padre Ignatius Kunumpurat, de la provincia de Malabar, que es doctor en teología bíblica por la Facultad Urbaniana, y el padre Lukas Strich, de la provincia de Cracovia, es teólogo, doctor en teología fundamental por la Universidad Lateranense. Ha sido notablemente mejorada la gestión de la biblioteca y la consulta online gracias a la implementación de un nuevo programa. Todos los volúmenes de la revista Teresianum, y por lo tanto también de Efemérides Carmelitice, se pueden consultar online. Esto es un repositorio bastante completo y que está a disposición de todos. Se está trabajando activamente para retomar la publicación del BIS, que se interrumpió en 2006, y se piensa en una colaboración con el editor belga Brepols para hacer una publicación online. Este servicio que realizó Juan Luis Atigarraga tuvo que dejar por problemas de salud y que ahora puede ser recuperado gracias a la publicación online. Se limitará a las áreas de mayor interés específico para nuestra facultad: estudios carmelitanos, teología espiritual, antropología teológica. En el Teresianum, desde este año, también estará disponible un curso de teología espiritual online. Este curso de teología espiritual online pues podrá ser aprovechado sobre todo pues por las monjas, pero también gente laica que esté interesada en seguir las clases online. Continúa además bien el camino de colaboración con el CITES de Ávila, que ha solicitado la incorporación al Teresianum para así poder poner en marcha un ciclo completo para la licencia en Teología de la Mística. Así ya no tendrían simplemente el máster de 1 año, sino que podrían añadir 1 año más y con ello tener un bienio teológico. Por lo que se refiere a las inscripciones, en el año académico apenas terminado, el número de los inscritos ha sido de 144. 31 en el primer ciclo, 67 en el segundo, 46 en el ciclo de doctorado, a todos estos hay que añadir 78 estudiantes que frecuentan cursos no académicos, como por ejemplo el counseling, curso de la formación para los formadores, etcétera, otras iniciativas que ofrece nuestra facultad. En total, por tanto, la facultad ha tenido 222 estudiantes. Se nota una lenta pero constante disminución en el curso de los últimos años.
Pensemos que, por ejemplo, en el 2010 el curso número de los inscritos era de 272. Este es un hecho que comparten diversas facultades en Roma en la caída de las inscripciones de los estudiantes. Pasamos ahora al Colegio Internacional. La comunidad formativa en los últimos años ha sido en parte renovada con la llegada del padre Sunil Rodríguez de la provincia de Karnataka, Goa, que desempeña las funciones de ecónomo, y del padre Suresh Babu de Tamil Nadu, que comenzará desde el próximo mes el servicio de formador. Al respecto de los estudiantes en formación, tenemos estos datos estadísticos de los últimos 3 años. Entonces, 2015-2016 hemos tenido 26 estudiantes, 13 de Asia, 10 desde África y 3 latinoamericanos. En el 2016-2017 tuvimos 28 estudiantes, 14 de Asia, 12 de África y 2 de América Latina. Y en el año que comenzaremos ahora, el 2017-2018, habrá 25 estudiantes, 14 desde Asia, África enviará 9 estudiantes y América Latina 2. Desde el 2015 no hay estudiantes europeos en el colegio. Los últimos fueron 2 hermanos polacos que finalizaron sus estudios en junio de ese año. Es cierto que en Europa ha habido una fuerte disminución de las vocaciones. No obstante, según las estadísticas más recientes, en 2015 había en Europa 71 profesos temporales clérigos, además de 5 no clérigos. Mientras que en el 2016 se contaban 74, más 7 no clérigos. Entonces, que ni siquiera uno de ellos haya sido enviado al Colegio Internacional plantea algunas cuestiones a las que yo no sabría dar respuesta. Este definitivo extraordinario es una óptima ocasión para manifestar con libertad eventuales dificultades o problemas al respecto del colegio o de otras realidades gestionadas por la Curia General en vistas a mejorarlas. Estos lugares están al servicio de la orden y, bueno, pues parece este el momento adecuado de saber si hay algún problema. No están ayudando. Exactamente. Si queréis, yo tengo alguna información sobre el seminario en Visiones. No hemos llegado nunca a llenar todas las plazas del seminario Missionum. Ahora tenemos 32 estudiantes, 28 son carmelitas y hemos llegado a tener hasta 5 padres sacerdotes venidos de las diócesis, pero ahora esta experiencia ha sido bastante positiva de convivencia. Entonces, de estos 28 estudiantes carmelitas, 15 han recibido bolsas de estudio, becas, desde la Casa General. Otros han recibido ayudas también de algunas otras instituciones.
La Casa General trata de ayudar también a algunos religiosos, de nuestros religiosos padres, que se preparan haciendo su tesis doctoral porque tiene la esperanza de que en un futuro reciente puedan incorporarse al Teresianum, también ellos como profesores. Con el futuro estamos viendo con el tiempo, estamos viendo que disminuyen los estudiantes venidos de fuera, los sacerdotes diocesanos, mientras que se mantiene el número de religiosos carmelitas. Por lo que se refiere al colegio a la CITES, nosotros sabemos que también depende del definitorio general el Centro Teresiano Sanjuanista de Ávila. La comunidad no ha cambiado, con 6 religiosos provenientes de 5 países distintos: España, Colombia, Polonia, Líbano y Perú. En el último año académico los estudiantes ordinarios fueron 35. Más de 400 han participado como oyentes en alguno de los muchos cursos que forman parte de la oferta formativa del centro. Entre las diversas actividades realizadas, quisiera hacer una mención especial al Congreso sobre Santa Isabel de la Trinidad, que se celebró en noviembre del 2016, y al próximo Congreso sobre la subida del Monte Carmelo, que está programado para los próximos días, septiembre de este año. También son importantes los encuentros interreligiosos, como uno sobre el budismo, que se tuvo en julio pasado, y otro sobre el Islam, que se celebrará en noviembre. Estos encuentros también importantes que favorecen el diálogo interreligioso. Os doy simplemente una idea de las actividades más importantes dentro de las muchas que se realizan en el centro. Por lo que se refiere a la delegación de Israel, delegación general, se han realizado algunos cambios. 3 religiosos han regresado a sus provincias por razones de edad y de salud. Son el padre Jan Canti, el padre John Landi y Fra Morgan Ataide. Es perteneciente a la provincia de Karnataka. El número de miembros, por tanto, se ha reducido, aunque han regresado a la delegación otros 2 hermanos, el padre Robert Stroini, de la provincia de Cracovia, y Fray Gabriel Park, de la provincia de Corea. Actualmente el personal de la delegación asciende a 13 miembros, 9 padres y 4 hermanos. Por desgracia, en estas condiciones resulta imposible tener una comunidad autónoma en Murraka. También la situación de la casa de Haifa, con la parroquia latina y la escuela, se ha vuelto crítica. Por ello, el definitorio ha pedido ayuda a la semiprovincia del Líbano para nuestro colegio de Haifa. Parece que por el momento la semiprovincia del Líbano está en buena disposición para poder socorrer, venir en ayuda de nuestra presencia en la escuela de Haifa. Entramos ya, por lo tanto, en la segunda parte, la situación de la orden. No hay muchas variaciones al respecto de los años precedentes, de las estadísticas que teníamos del 2014. Nosotros teníamos un número estimado, porque siempre las estadísticas pueden fallar, son un poco irregulares, pero bueno, la información que poseíamos en 2014 es que había 4.021 religiosos, mientras que ahora serían 4.044. En Europa hay un dato interesante, y es el de la tabla de los religiosos en formación.
aquellos que están entre el noviciado y la profesión solemne en espera de la ordenación. Notamos una subida alta, cercana al 23% en Europa, 137 actualmente, 112 en el 2014. Por lo que se refiere a la distribución geográfica de la orden, podemos decir que los frailes están en 87 países. En estos 2 últimos años, a las presencias ya existentes, se han unido la de Timor-Este, con la fundación de Dili, y muy recientemente la fundación de Kaunas, por lo tanto, Lituania. Allí tenemos una presencia de 2 padres. Por desgracia, hemos debido cancelar la experiencia misionera en Bangladesh, que comenzó en 2015 y finalizó el 2016 por la aparición de diversas dificultades. Y ahora yo querría tratar con vosotros mi visión acerca de la situación espiritual de la orden. Hay que decir que yo he afrontado varias veces este tema, el tema de la situación espiritual de nuestra orden, su manera de vivir y dar testimonio del carisma teresiano, así como sus perspectivas de futuro. No habiendo cambiado mi opinión, me veo constreñido a repetir aproximadamente cuanto he dicho en otras ocasiones. Nuestra orden comparte la situación general de la vida religiosa hoy, que podríamos definir como una renovación a medio camino, un camino ralentizado o incluso bloqueado a causa de su dirección incierta, de la complejidad del recorrido y del cansancio de los viandantes. Como afirma el reciente documento de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica a Vino Nuevo, Odres Nuevos, sobre todo en las 3 primeras décadas después del concilio, el esfuerzo de renovación fue generoso y creativo, y ha continuado en las décadas sucesivas, aunque a ritmo más lento y menos dinámico. Entre los elementos de renovación, el documento cita la reelaboración de los textos legislativos, el estudio y la interpretación de la inspiración original de los institutos, la búsqueda de nuevos itinerarios formativos, la renovación y adecuación de las estructuras de gobierno y de gestión económica. De todo este trabajo tenemos que dar muchas gracias a Dios. Esto es innegable. Pero tenemos también que empeñarnos para asimilarlo en profundidad. De manera que todo aquello que ha sido elaborado a nivel teórico y a través de documentos sea traducido en experiencia vivida. El programa de relectura de nuestras constituciones pretende precisamente extraer el fruto de la labor de renovación realizada por la Orden y proseguir así en la misma dirección. Sobre este aspecto nos detendremos mañana, más particularmente con la ayuda del padre Agustí y del padre Emilio. Los rápidos y complejos cambios históricos cuestionan continuamente nuestras actitudes, nuestras costumbres, también nuestros modos de pensar y actuar. Desgraciadamente, nuestras reacciones son por lo general lentas y superficiales. Por citar de nuevo el documento de la Congregación, experimentamos una crisis de elaboración de procesos y de perfil carismático. Hay que reconocer que en algunos casos se trata realmente de incapacidad de pasar de una administración ordinaria, management, a una guía capaz de estar a la altura de la nueva realidad
en la que hay que actuar sabiamente. No es una tarea fácil pasar de un simple administrar realidades bien conocidas a guiar hacia metas e ideales con una convicción que engendre una verdadera confianza. Fin de la cita. En efecto, es precisamente esta la situación en la que se encuentra hoy quien es llamado a prestar el servicio de la autoridad, así como también la del gobierno en una familia religiosa. El sentimiento, a todos los niveles, el sentimiento, por desgracia, es de cansancio, por no decir de impotencia, a la hora de pasar de la administración ordinaria, que muy a menudo se ha convertido en emergencia ordinaria, a la propuesta de caminos nuevos, más capaces de responder a nuestra identidad carismática y a los tiempos que estamos viviendo. Estamos de tal modo centrados en atajar problemas que no conseguimos imaginar recorridos, usando también expresiones del documento. Tenemos necesidad de detenernos y de reflexionar seriamente sobre cuáles son los verdaderos problemas, aquellos que tienen que ver con nuestra identidad más profunda, y cuáles son los caminos de crecimiento y de transformación que podemos proponer para afrontarlos. Ahora me limito a apuntar algunos aspectos del empobrecimiento de nuestra vida religiosa que tenemos que afrontar urgentemente si queremos tener un presente y sobre todo un futuro que esté a la altura de la vocación que nos ha sido donada. Entonces el primero de estos aspectos sería la dimensión contemplativa. El primer aspecto del empobrecimiento de nuestra vida religiosa tiene que ver con la dimensión contemplativa. En el centro de una vida contemplativa está el deseo de conocer a Dios, de conocer los trazos de su rostro, también a través de su presencia en la historia. Se trata de una vocación y de una orientación fundamental de la persona. Una persona que tiene una vocación a la vida contemplativa, tiene algo en su corazón que le lleva a tener este deseo, a desear este aspecto como orientación fundamental. Por eso yo supongo que todos aquellos que forman parte de la familia religiosa que inicia Santa Teresa tienen en el corazón este deseo del espíritu. Puede que silencioso y sepultado debajo de muchos estratos, de otros deseos, otros objetivos y otras gratificaciones. Pero a menos que no nos hayamos equivocado en el discernimiento de la vocación, este deseo de conocimiento y de unión con Dios debe estar allí, como una semilla esparcida en la tierra de nuestra historia. El Evangelio nos advierte acerca de los obstáculos de diversa naturaleza que pueden impedir el encuentro de la semilla con la tierra. Existen pájaros que se llevan la semilla, piedras que no la dejan arraigarse en profundidad, zarzas que sofocan su crecimiento.
pero siempre que la semilla cae y se enraiza en tierra buena, dará fruto. Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús, por citar solamente nuestros 3 doctores de la Iglesia, nos han abierto un camino de formación que no tiene parangón en la tradición espiritual del cristianismo. Sobre todo porque su enseñanza deriva de la experiencia vivida y no de las especulaciones teóricas. Por lo tanto, no podemos decir que no estamos bien equipados para afrontar este viaje. Y a pesar de ello veo que no lo hacemos o nos paramos en la primera etapa sin continuar la exploración ni el descubrimiento. ¿Por qué nos pasa esto? Las razones pueden ser tantas. Por ejemplo, una suerte de círculo vicioso del cual somos prisioneros. Nos alejamos cada vez más de nuestra vocación contemplativa y al final esta nos resulta incomprensible y ello a su vez nos convence de que debemos buscar en otro lugar nuestra realización. En efecto, debemos reconocer que no es de hecho simple vivir una vida contemplativa, y todavía menos en nuestros tiempos. No podemos dar por descontado que somos capaces de hacerlo, es más, diría casi lo contrario. El dato de partida es que no somos capaces de hacerlo. Si nos limitásemos a reconocer esto, estaríamos en un buen punto de nuestro camino. ¿Por qué no es fácil ser contemplativos? Porque no se trata simplemente de observar un horario de oración, sino de afrontar un camino de transformación de la persona, que es largo y lento, y a veces supone un crucificarse. Si faltan la paciencia de esperar, la libertad de cambiar y el valor de renunciar a un estilo de vida cuyo objetivo es la búsqueda de nuestro confort personal, no vale la pena ni siquiera comenzar. Teresa y Juan nos lo han dicho de 1000 maneras y quizá también nosotros lo hemos repetido predicando ejercicios o dirigiendo a devotos penitentes. Pero por lo que respecta a nosotros personalmente, tenemos deseos de hacerlo, de probar a vivir así, de embarcarnos en esta aventura. Quizás nos parecen metas un poco indeterminadas, un poco lejanas. Preferimos contentarnos con alcanzar objetivos más a mano, objetivos que sean más fácilmente comprensibles. Esta discusión muchas veces pues parte de un no comprender qué es lo que es la contemplación y de buscar cosas que son más fáciles de alcanzar. El segundo punto, querría detenerme sobre el conocimiento y el cuidado de nosotros mismos. Teresa nos ha enseñado la importancia, es más, la necesidad, de pasar a través del conocimiento de nosotros mismos para alcanzar el conocimiento de Dios que habita en nosotros. Así afirma en las moradas, pues pensar que hemos de entrar en el cielo sin entrar y no entrar en nosotros, conociéndonos y considerándonos nuestra miseria, es desatino. Segundas moradas 1:11. Sin embargo, el conocimiento y el cuidado de uno mismo se han convertido en tareas particularmente complicadas. Somos constantemente proyectados fuera de nosotros mismos. La mirada y el oído son continuamente dirigidos a los dispositivos electrónicos, convertidos a estas alturas en apéndices de nuestro cuerpo. En este clima, escucharse a uno mismo, los mensajes que provienen no de fuera, sino de dentro de nosotros mismos,
Es tarea que exige una fuerte decisión y motivación. Por usar las palabras de Teresa, cada vez se vive más fuera del castillo. Se pasea por sus parajes, se fotografían las murallas, y si de tanto en tanto se echa una mirada adentro, se huye de allí asustado. ¿Quién nos ha aventurarse en un terreno tan oscuro y tan amenazante, que tiene más el aire de un laberinto, con minotauro incluido, que el de un castillo interior? Al máximo podemos aceptar hacer una visita guiada en compañía de un psicoterapeuta, en la esperanza de que él nos conozca un poco mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y ahora entraría en el tercer punto, otra dimensión que para mí tiene importancia fundamental para nuestra vida contemplativa, es el de la vida fraterna en comunidad. La relación con el otro, con el hermano, con la comunidad de la que formo parte. En nuestras comunidades a menudo no nos sentimos en casa. Yo no digo esto con la intención de culpabilizar a nadie, sino solo para tomar conciencia de uno de los problemas o desafíos, si queremos llamarlo así, que tenemos por delante. También en este caso se debe reconocer que hoy es más difícil respecto al pasado sentirse en casa en una comunidad religiosa. La primera dificultad deriva del hecho de que el papel del religioso ha perdido mucho de su sentido y su tradicional evidencia. La indefinición del rol, la ruptura de los vínculos sociales a él conectados, la vaguedad de los códigos de comportamiento complican bastante hoy en día la empresa de construir una comunidad de religiosos. No está dicho que las cosas funcionen como antes. Hemos hecho experiencias nuevas. Antes era muy claro cómo teníamos que comportarnos como religiosos. Sin embargo, las cosas han cambiado radicalmente. No nos podemos fundar ya para ello ni siquiera en el hecho de compartir un mismo ideal de vida, un mismo estilo de comportamiento, un mismo código de comunicación. Quizás ahora lo que somos llamados es a realizar precisamente lo que Santa Teresa quería, por lo tanto esta aparente desventaja puede convertirse en una ventaja. Y entonces la única base posible sería la de una humanidad creciente compartida, la de convertirnos juntos en más humanos, más creyentes y por lo tanto más hermanos y testigos del Evangelio. Naturalmente, compartir nuestra humanidad y nuestra vida de fe es mucho más arduo que compartir roles bien definidos y codificados. Esta dificultad, no obstante, es la que puede precisamente abrirnos a una vivencia comunitaria más rica y más fiel a la visión teresiana de la comunidad, en la cual todos los miembros deben conocerse y ser amigos. La crisis puede transformarse efectivamente en una oportunidad de crecimiento y cambio, pero para que ello suceda, debemos invertir energías y recursos en la vida comunitaria. Con comunidades reducidas a 3 o a 2 frailes, con un significativo número de religiosos que viven solos, dispersos por el mundo, faltan las condiciones objetivas para vivir la vida fraterna en comunidad. No podemos aseverar que apreciamos la dimensión comunitaria de nuestra vocación y hacer después opciones que van en el sentido contrario e invitan más bien a vivir de modo individualista. Otro punto, el carisma y el ministerio ordenado.
Nuestra vida religiosa se va haciendo paulatinamente más clerical, limitando el discurso a nuestra orden. Es un dato estadístico preocupante la caída de las vocaciones de los hermanos no clérigos. Pero no se trata solamente de esto. Hoy nos identificamos bastante más con el papel del ministro ordenado y en las funciones por él realizadas que con el de religioso. También la formación dada a nuestros jóvenes, aparte del año de noviciado, es casi exclusivamente formación intelectual en vistas a la ordenación presbiteral. En este sentido, la vida religiosa se está balanceando cada vez más sobre el lado de la jerarquía y de la institución. Y menos hacia el de la gratuidad de los dones carismáticos. Querría contaros una historia. Cuando nos encontramos los generales superiores en la Unión de Superiores Generales, y hablamos acerca del documento, al final alguno hizo una pregunta. ¿Estamos de parte de la jerarquía o somos todavía una institución profética? ¿Nuestra vida es una vida carismática o es una vida ya jerárquica, sumida en la estructura de la Iglesia, la estructura jerárquica? Los problemas surgen muchas veces con los obispos por cuestiones de tipo carismático e institucional. Esto ya hoy en día ya no se da más. Es un hecho que mientras el ministerio sacerdotal puede confiar en una sólida base institucional y en una funcionalidad evidente, no podemos decir lo mismo al respecto de la dimensión carismática de la vocación religiosa, porque el carisma es algo absolutamente gratuito e incluso diríamos perfectamente inútil. Es como el perfume de Betania. No es solo un problema práctico debido al exceso de actividades y tareas, es un problema de mentalidad que es más profundo y tiene consecuencias más graves que el simple imponerse las actividades pastorales en nuestra vida cotidiana. El problema es que el hacer ha mellado el ser, nuestro modo de pensar y juzgar las cosas. Nos consideramos mucho más sacerdotes y profesionales de lo sagrado que hermanos descalzos de la Virgen María, definición oficial de nuestra orden que me parece un maravilloso programa de vida. Ser hermanos, ser descalzos, me gusta interpretarlo como desarmados, ser María en su relación con Jesús y con la Iglesia. Esto no resuelve ningún problema, pero al mismo tiempo lo resuelve todo. Por desgracia, esta riqueza la hemos sumergido en un genérico activismo clerical. No hacemos cosas malas, obviamente, al contrario. A menudo trabajamos bien como pastores, como párrocos, como sacerdotes, pero lo que resulta preocupante es el hecho de que se descuide y se deje de lado el centro de nuestra vocación.
A veces pienso que estamos haciendo como ciertos laicos casados, que son buenos profesionales, hacen cosas perfectas a ese nivel, pero descuidan a su familia y a sus hijos. Como profesionales hacen cosas magníficas y ayudan a muchas personas, pero no dan a su familia lo que deberían en cuanto padres y también en cuanto esposos. El clericalismo y el individualismo van juntos. Uno de los riesgos para el religioso que trabaja en una parroquia o se compromete en otras actividades es que desarrolle su ministerio de modo independiente de la comunidad y de los superiores. La parroquia o el grupo pastoral o la enseñanza o cualquier otra actividad se convertirán en su mundo, en el cual ninguno puede entrar para colaborar, para aportar algo distinto o simplemente para compartir la experiencia fraternalmente. Este es el signo evidente de que no se está trabajando como religiosos, que han hecho un voto de obediencia y de pobreza y se han comprometido a vivir como miembros de una comunidad. Servir se ha transformado en una propiedad privada y exclusiva. En esta situación, los cambios típicos de la vida religiosa, como traslados a otra comunidad, como alternancias en los oficios, etc., se convierten en casi imposibles. ¿Por qué? Porque la persona se aferra a sus actividades, estas se han convertido en sus razones de vida. No sé si queréis hacer una pausa o bien queréis que sigamos. Bueno, ¿podemos continuar? Perfecto, pues vamos adelante. Ya espero ser más breve en lo que queda. Resumiré un poco. La pobreza cultural. Si un religioso no es capaz de dejar ciertas actividades que está habituado a desarrollar, es también a causa de una cierta pobreza cultural. El debilitamiento de la identidad religiosa lleva a debilitar también un elemento tradicionalmente presente en la vida y en la misión de los religiosos, esto es, su compromiso con el estudio y la formación teológico-espiritual. Nuestros frailes leen poco y escriben menos. Nuestras monjas y también los laicos que frecuentan nuestras casas tienen dificultades para encontrar un padre o un hermano capaz y dispuesto a predicar un curso de ejercicios, a dar un curso sobre un tema de espiritualidad carmelita, un curso de teología, un curso de moral. Es cierto que el contexto sociocultural que nos circunda, en el cual la comunicación se reduce a imágenes y mensajes breves, no ayuda. Pero precisamente por ello la vida religiosa debería ir a contracorriente y testimoniar un modo diferente de vivir. Cuando hablamos del humanismo teresiano no deberíamos olvidar que de él forma parte aprender a pensar, a escuchar, a expresarse, y todo ello no es automático, sino que supone tiempo y energías para un trabajo que no está destinado a producir resultados inmediatos. ¿Cómo podemos responder a las preguntas de la gente si nosotros no estamos formados primero? Si no sabemos de nada más que ellos, y a veces menos. Si estamos como ellos inmersos en un presente hecho de informaciones superficiales y no verificadas, sin un conocimiento crítico del pasado ni una proyección hacia el futuro. Esta pobreza se refleja también en nuestros diálogos comunitarios, donde los temas de conversación son normalmente el fútbol o las informaciones impuestas día tras día por los medios de comunicación. Al respecto de la relación con las monjas y con los laicos,
en esta situación de pobreza a todos los niveles, lo peor sería cerrarnos en nosotros mismos y no aprovechar las riquezas que nuestra familia carmelita nos ofrece. Quiero subrayar de modo particular la importancia de la relación con nuestras hermanas carmelitas descalzas y con los laicos, especialmente unidos al Carmelo teresiano. Podemos y debemos darles mucho más de lo que estamos dando, pero incluso más podemos recibir de ellos. La condición es que nos acerquemos a ellos no como sacerdotes investidos de un poder sacro, que saben ya todo, sino como hermanos comprometidos en el mismo camino. Estar con ellos es bueno para nosotros. Presentarnos sujetos a las mismas debilidades y también necesitados de la ayuda y la compañía de los otros. Es fácil decirlo, pero no tanto vivirlo. Se necesita una conversión profunda, una verdadera y propia reforma que nos haga más simples, más humildes, más discípulos de Jesús y del Evangelio. Y ahora, más que hacer una propuesta, querría continuar haciendo una pregunta, ¿no? Se refiere a la posibilidad de reformar la vida religiosa, lo digo como interrogación. El documento del Definitorio Extraordinario del 2011, ¿qué tales habremos de ser?, concluía indicando como compromiso fundamental para la orden el de constituir comunidades teresianas que sean lugares de auténtico crecimiento humano y espiritual, de irradiación de la verdad y la belleza en ellas experimentadas. 6 años después podríamos afirmar lo mismo. Y en el mismo lugar. Hemos releído a Santa Teresa, estamos releyendo las Constituciones. Todo ello lo hacemos con la intención de lograr una seria revisión de vida. Sin embargo, parece que nos cuesta mucho alcanzar este objetivo. Por otra parte, ello no debería sorprender. De lo que tenemos necesidad es de una profunda revisión de nuestra vida. El pontificado del Papa Francisco ha relanzado el tema conciliar de la Ecclesia Semper Reformanda. Y así se ha dicho con acierto. Muchas veces en estos 3 o 4 años, el Papa ha expresado en contextos diferentes y delante de oyentes diversos la necesidad de reabrir el capítulo de la Reforma, mostrando que es connatural a la esencia misma de la Iglesia. La Iglesia es conducida por el Papa a su identidad y vocación de cuerpo inquieto. El cuerpo eclesial ha estado siempre marcado por un cambio continuo, a veces rápido y acelerado, pero más a menudo lento. Y hay que afirmar también que si hay una realidad en la Iglesia que con el pasar de los siglos ha conocido un constante movimiento de reforma, esta es precisamente la vida religiosa. Observa Enzo Bianchi. Es una conferencia que luego ha sido publicada. No es casual que se atribuya a Antonio, el padre de los monjes, un apotegma en el cual el santo afirma: hoy comienzo de nuevo. Precisamente por esta dinámica, la vida monástica, sea en Oriente que en Occidente, se caracteriza por un continuo surgir de reformas, como si su identidad consistiese precisamente en una sucesión de reformas sin fin.
Conversión y reforma forman parte del camino personal y comunitario de la vida religiosa, de manera que ésta tiene que ser constantemente renovada. Por nuestra parte, sin duda, todos recordamos el texto de Santa Teresa en el libro de las Fundaciones y que está colocado al principio de nuestras constituciones. Ahora comenzamos y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor. Fundaciones 29-32. Sin embargo, no es posible proclamar las reformas sobre una mesa ni imponerlas por decreto. Las reformas nacen desde abajo, allá donde el Espíritu sopla, como quiere y cuando quiere, como sucedió con Teresa de Ahumada y la comunidad de San José. El general, el padre Rubeo, tuvo el mérito de reconocer que efectivamente el Espíritu estaba operando en aquella nueva fundación, aunque ciertamente no esperaba todas las consecuencias que de ello se derivarían. Si reflexionamos un momento sobre ello, de hecho, ¿cuáles son los medios a disposición de un general o incluso un capítulo general y un definitorio para renovar o reformar un instituto? Todo aquello que se puede hacer legislativamente mediante una praxis de gobierno o de formación y de animación pastoral tiene inevitablemente un carácter más bien institucional que carismático. Es decir, toca más al buen funcionamiento de la institución que a la vida del carisma. Naturalmente que el buen funcionamiento de una institución no es cosa de poco. Estoy convencido de que también bajo este aspecto hay mucho trabajo que hacer. Como hemos observado en el último capítulo general, existe una distancia entre nuestra vida y los textos legislativos que la regulan, que no puede ser interpretada solo como la normal tensión entre la realidad y el ideal. Se trata de un verdadero alejamiento. Y de ahí la decisión que se tomó en el capítulo de reemprender una relectura sistemática de las constituciones, y que está encaminada a propiciar un encuentro y un diálogo entre nuestra vida y nuestras leyes. Debemos ser en ella honrados, sinceros y tratar de responder a esta exigencia. También por lo que se refiere al gobierno de la orden, entiendo que nuestro modo de actuar pueda parecer a menudo demasiado prudente, por no decir tímido y vacilante. Considero muy sabio el principio atribuido a San Bernardo y querido por San Juan XXIII. Omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere. Ver todo, pasar por encima de muchas cosas y corregir pocas de entre estas. Y reconozco que trato de atenerme a este adagio, a este principio en conciencia, a sabiendas. Es fundamental para tener una buena digestión. A pesar de ello, no obstante, las pocas veces que se decía intervenir en casos de graves disfunciones o de fuerza mayor, la reacción es generalmente de sorpresa y de molestia, casi como si se estuviese cometiendo un abuso de poder. En estos tiempos, con esta actitud hacia la autoridad en todos los niveles, enderezar las estrictas distorsiones o reorientar caminos desviados son empresas difíciles, o más bien auténticas batallas. También se fomenta la propuesta de nuevas experiencias.
En noviembre del 2016, desde el Centro de la Orden, quise proponer a los provinciales europeos pensar en un año de formación para los jóvenes profesos solemnes o padres, con el objetivo de retomar, en una fase de mayor madurez, los temas fundamentales de la formación carmelitano-teresiana. Debo decir que las respuestas han sido en parte tibias, en parte frías, en parte decididamente contrarias. Por lo que he visto, prevalecen las resistencias, las dudas y los temores respecto a cualquier novedad de la cual no se entiende bien el sentido y para la que sería necesario invertir importantes energías. Como decía al inicio, citando el documento de la congregación, quien gobierna realiza la poco agradable experiencia de ser absorbido por los problemas de cada día e impedido para proponer rutas de renovación. Naturalmente no nos debemos rendir, hay que seguir trabajando. Yo sé que en estos días ahora tendré muchos encuentros con vosotros y haré junto con vosotros propuestas, pero a veces pues en lugar de entrar en estos temas nos tenemos que dedicar a tratar problemas individuales. Hablamos y no estamos interesados en desafíos comunes, en desafíos para todos, solamente resolver las cuestiones muy limitadas y que tocan lo personal, ¿comprendéis? Para muchas veces pues es un problema. Bien, como decía al inicio, pues no dudo de que el viento del Espíritu está soplando también entre nosotros, en nuestra familia carmelita. Hay deseos, inquietudes, sueños que querrían traducirse en experiencia. Creo que debemos favorecer tales experiencias, también asumiendo el riesgo de cometer errores. En realidad, el peor error sería quedarnos quietos y cerrados al futuro. Incluso el discernimiento resulta imposible si falta una base experiencial concreta sobre la cual aplicarlo. Me impactaron mucho las palabras del cardenal Martini, un gran experto en los Hechos de los Apóstoles, a propósito del primer concilio, así llamado Concilio de Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia, del cual se habla en el capítulo 15 de los Hechos. Martini dice así: si leemos atentamente el relato del concilio, quedamos sorprendidos al darnos cuenta de que, debiendo resolver un problema práctico muy difícil, la convivencia entre los cristianos procedentes del judaísmo y los cristianos convertidos del paganismo, no se recurre a las escrituras o a una tradición canónica de la cual existía un primer embrión, sino que se acude sobre todo a la reflexión sobre la vivencia en la gracia del Espíritu Santo. Esta actitud es aquella que se propone escuchar la voz del Espíritu y extraer las consecuencias para el hoy, en humilde obediencia a la palabra que ha hablado en la Iglesia y que todavía habla en el Magisterio, en la fuerza de la predicación, en la lectura cotidiana de la Escritura, en la vida cotidiana de los fieles, en la experiencia de la santidad. Y esto es lo que tenemos que hacer precisamente, escuchar la voz del Espíritu y extraer de ella consecuencias muy concretas para el hoy, en obediencia a la palabra de Dios, que es para nosotros la palabra de nuestra vocación.
Imagino que cuanto he apenas dicho pueda dar lugar a al menos dos observaciones u objeciones que por lo tanto intento evitar, a las cuales intento salir al encuentro. La primera es más obvia. Podríais decirme, has presentado la situación de la orden en modo demasiado negativo y en modo demasiado pesimista. A esta observación respondo que cuanto he dicho no pretende en modo alguno negar tantas cosas buenas y hermosas que existen en nuestra orden, como en toda la vida religiosa, en la Iglesia, en el mundo. Pero el objetivo de la relación era otro: indicar algunas urgencias que nos cuestionan y requieren una reflexión más profunda de nuestra parte. Pesimismo sería negar que la orden tenga un futuro, un camino a recorrer en vistas a una renovación y refuerzo de su identidad carismática y de su misión. Al contrario, es optimista quien se pone a buscar precisamente estos caminos hacia el futuro. La segunda objeción podría ser la siguiente: ¿tú qué propones en concreto? ¿Qué idea tienes en la mente acerca de la renovación de la orden, acerca del modo de afrontar sus desafíos? ¿Qué nos dices? Nos has hablado de los problemas, pero no nos dices nada de las soluciones. Bueno, es cierto que he sido reticente en este punto, más bien, pero lo he hecho aposta, fundamentalmente por dos motivos. El primer motivo sería que, como he dicho, considero que las verdaderas reformas no se hacen desde la base y no desde arriba, o mejor, siguiendo las mociones del espíritu y no las decisiones de la autoridad constituida. Por tanto, aquello a lo que puedo invitaros es a la vigilancia y la cautela para no apagar demasiado rápidamente los deseos que puedan venir del espíritu. A veces pues deberíamos estar más atentos a esas sugerencias que vienen del espíritu. Si tenemos dentro de nosotros una saludable inquietud y una verdadera humildad, creo que seremos capaces de acoger lo que de nuevo el espíritu quiere decir al Carmelo teresiano. El segundo motivo es que no querría proponer a toda la orden una visión de la renovación o de la reforma fundada sobre mi visión o sensibilidad personales. La reforma podría surgir indiferentemente de una o de otra de las dimensiones fundamentales de nuestra vocación, o bien del poner el acento sobre la vida interior o contemplativa, de la profundización de la vida fraterna, o de un renovado empuje misionero. No es importante el punto de partida del camino o el método, sino lo que es realmente importante es el espíritu que lo anima. Si nos comprometemos en una vida contemplativa auténticamente teresiana, esta no podrá no tener consecuencias positivas sobre la vida fraterna y sobre la misión. Pero lo mismo se puede decir de la vida fraterna e igualmente de la misión. En la relación que he presentado al capítulo general, he hablado de 4 imperativos funcionales. Para ello me he referido, he usado un lenguaje adoptado de la sociología. Se puede partir de uno cualquiera de ellos. Se puede partir de la interiorización, se puede partir también de la identidad, se puede partir de la integración de la comunidad, se puede partir de la adaptación al contexto. Lo que cuenta es hacerlo verdaderamente, aventurando en ello la vida, y no solo hacer una declaración con palabras. Bien, pues ya voy terminando con esta relación, que quizás ha sido demasiado larga.
dando un vistazo al programa de estos días, del cual esperamos al menos una prenda de aquella ayuda de la cual acabo de hablar. Después de mi intervención seguirá la relación del Economo General sobre la situación económica del Centro de la Orden. Posteriormente, el padre Rafal, secretario general para las monjas, nos presentará las novedades más importantes de la Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere acerca de la vida de las monjas, y con esto terminará la parte informativa del definitorio. La segunda parte será dedicada al programa de relectura de las Constituciones. Mañana el padre Agustí y el padre Emilio, que son respectivamente presidente y secretario de la comisión encargada, harán un balance del camino recorrido hasta ahora y presentarán sintéticamente las respuestas de las provincias llegadas hasta ahora. Si bien prevemos tener un definitorio extraordinario en febrero de 2019 en Goa, en India, dedicado especialmente a este tema, pienso que sea útil ya desde ahora comenzar a reflexionar sobre cuál será la dirección hacia la que nos conviene orientarnos. La tercera parte del definitorio consiste en un mini curso de formación para los provinciales, en el cual se tratarán los temas más importantes para el gobierno de las provincias. El definitorio ha creído oportuno tal curso, sea para aclarar algunos aspectos jurídicos y de procedimiento que en la práctica no se tienen siempre presentes, sea para recoger materiales útiles para la elaboración de un nuevo prontuario para el gobierno provincial. Como muchos de vosotros sabéis, el definitorio general aprobó en diciembre de 2006, después del definitorio extraordinario de Chile, un prontuario de este tipo que, no cabe duda, ha sido un instrumento útil, pero por desgracia parece no haber tenido demasiado éxito. Entonces, en vista de esto, el definitorio querría, por lo tanto, volverlo a proponer en una forma quizás enriquecida, menos recopilatoria, más razonada. Esta parte se concluirá con la exposición de una cuestión jurídico-pastoral particularmente urgente y más bien compleja, a saber, la presencia de religiosos en circunscripciones diversas a la que pertenecen. La extensión del fenómeno requiere una atención especial por parte de todos. Confiamos nuestros trabajos a la intercesión de María, nuestra Madre y Hermana. Que ella nos acompañe con su amor y con su protección. Muchas gracias. Amén.